Minecraft es un juego que te da una gran libertad creativa, pero no siempre sabemos manejarla, y en ocasiones terminamos con una construcción que no nos gusta o una versión nueva de algo que ya hicimos. Hola, soy TheJarvis27, y si te ha pasado, es muy probable que hayas pasado horas construyendo, hayas terminado frustrado, porque no te gustó. Por eso, hoy te traigo 9 consejos para construir tu base. Pre-consejo. Antes de empezar, es importante notar que estos consejos no son para casas iniciales, sino para bases más avanzadas y planeadas en supervivencia. Tener un pequeño cuartel o base provisional te facilitará bastante la construcción, sobre todo en cuestiones de almacenamiento de materiales. Ahora sí, vamos con el video. Consejo 1. Inspiración. Ya sea que te gusten las casas modernas, las medievales, las extremadamente adornadas, las minimalistas, las de los aldeanos, las fantásticas o las de caricatura, en muchas ocasiones uno no sabe ni por dónde comenzar. Es por eso que debes acudir a internet para buscar inspiración. Si sientes que no eres muy bueno construyendo, busca algo con lo que te sientas cómodo y también te guste mucho. A final de cuentas, ahí es donde vivirás. Si crees que eres muy bueno construyendo, te animo a salir de tu zona de confort y buscar nuevos estilos. Busca algo retador, que te guste, pero que siga al alcance de tus habilidades. Puedes intentar encontrar inspiración de construcciones de otros jugadores, construcciones reales o incluso de películas. Que no te dé miedo, que al fin y al cabo te encanta jugar Minecraft, ¿verdad? Consejo 2. Planea tus materiales. Ya que estás inspirado o tienes un diseño en mente, empieza a planificar tu casa. Puedes anotar tus ideas y hasta dibujar un pequeño boceto para asegurarte de aterrizarlas. Una vez hecho esto, puedes jugar un poco con la paleta o selección de bloques que vas a usar para tu casa. Esta paleta te ayudará a saber qué bloque usar y dónde usarlo, lo cual le dará uniformidad y estilo a tu casa. Por ejemplo, estos 3 bloques serán para las paredes, estos para el suelo, las ventanas serán de este color, este bloque será para el techo, etc. Junta la mayoría de tus materiales antes de empezar a construir, de manera que no te distraigas a construir. Obtener los materiales a la vez que construyes generalmente resulta muy complicado e impráctico. También considera muy bien el trabajo que cuesta conseguir los bloques que estás usando. Recuerda que entre más laborioso o difícil sea conseguir el bloque, más tardada será la construcción de tu base. Consejo 3. Encuentra el área ideal. La ubicación es un punto esencial, y así como un sombrero de playa se pudiese ver mal con un traje, una base podría no entonar con sus alrededores. Es por eso que no todas las construcciones se ven bien en todos los biomas. Una cabañita de troncos se vería un poco extraña en el desierto, al igual que un iglú no combinaría con la sabana. Busca un bioma donde te sientas cómodo, que te guste y complemente o destaque el estilo de tu casa. Minecraft tiene muchos biomas de donde elegir y un mundo casi infinito para explorar. La mayoría de los estilos de construcción encajan donde sea, pero hay que ser cuidadosos sobre dónde los ponemos. La otra cara de este consejo es que tomes inspiración del bioma y busca un estilo de construcción que encaje. Un ejemplo podrían ser las casas del árbol en el bioma de la jungla. Otro ejemplo podría ser un pequeño castillo en medio de un bosque o una cabañita de troncos en la tundra. Creo que ya entiendes cómo funciona esto. Anímate y busca un reto en una montaña, o sumérgete a las profundidades del mar y construye un Atlantis. Vive en una gran zanja, quizá en un búnker postapocalíptico, o sobre las nubes, mirando sobre todo lo que hay. Tú decides qué hacer. Consejo 4. Habitaciones esenciales. Al planear tu casa o base, no siempre es fácil ver hacia el futuro, pero es importante considerar espacios para algunas habitaciones y planearlas adecuadamente. Hay habitaciones que son esenciales y deben estar casi en el centro de tu casa, por cuestiones de funcionalidad, como la sala de cofres. Me imagino que quizá alguno de ustedes podría sacrificar un viaje de 160 bloques a su sala de cofres por hacerla en un lugar estético, pero no central.
hay otras habitaciones útiles que puedes ponerle a tu casa. Por darte algunas ideas, puedes construir tu habitación, tu mesa de encantamientos, tu sala de portal, tu plataforma de aterrizaje, quizá un establo, un puerto de navegación si estás cerca del agua, la sala de aldeanos, algún tipo de granja, etc. A final de cuentas, son habitaciones importantes. Por otro lado, si quieres agregar un baño a tu casa que realmente vas a ignorar y lo usarás para hacer una broma o dos, adelante, al fin y al cabo es tu casa. También puedes hacer una cocina a la que no entrarás, una sala donde no te sentarás, un comedor donde solo pondrás pastel, una cochera con un auto que no avanza, etc. No me malentiendas, hay muchos muebles muy padres y diseños excepcionales para adornar tu casa. Simplemente no les encuentro un valor funcional para supervivencia. Aparta este tipo de cosas para tus construcciones en creativo. Otra cosa que tienes que considerar es el tamaño de tu casa o de tus habitaciones. Estoy seguro de que a nadie le gusta que una habitación se vea medio vacía. Entre más grande la habitación, más tienes que llenar con objetos como muebles, adornos y así. Entre más pequeña tienes menos espacio y se ve mucho más saturada. Intenta construir las habitaciones según su función, de manera que cuando las uses tengan el tamaño adecuado. Consejo 5. Mantén un equilibrio funcionalidad-apariencia. Antes de continuar, quiero aclarar que no estoy de ningún lado ni técnico o estético, mas creo que hay tiempos adecuados dentro del juego para hablar de uno de estos modos. Al iniciar el juego, tu prioridad podría ser no morir y ahorrar mucho tiempo. Y si es así, es claro que al inicio se hacen las cosas que sí funcionan y después se perfeccionan y embellecen. Primero haces una casa fea pero que te protege y después la dejas atrás para hacer una casa bellísima. Y aunque parece que estos dos conceptos, funcionalidad y apariencia, están peleados, puedes tener una base tanto funcional como bien hecha. Puedes añadir un toque estético a algo funcional que lo haga lucir e incluso funcionar mejor. Por ejemplo, una sala de cofres se puede convertir en una galería de armaduras, una forja excepcional, un laboratorio elegante, quizá una pequeña cocina, una sala de trofeos, una biblioteca mágica o incluso una buena armería. Consejo 6. Limita tu uso de algunos materiales. Al iniciar el juego es muy fácil hacer una casa completamente de madera y después se vuelve muy tentador construir una completamente de diamante. Sin embargo, hay algunos materiales que por diferentes motivos no deberías usar en tus construcciones. Para empezar, dinamita por obvias razones. La madera luce bien en algunas construcciones, pero al ser un material inflamable, no me gusta usarlo mucho en mis construcciones. Recuerda que las probabilidades de incendios por relámpagos son bajas, pero nunca cero. También es importante considerar si estás jugando en multijugador, sobre todo si no le caes bien a alguien. No te digo que no uses madera, pero búscale un uso especial que la haga resaltar y no te ponga en riesgo. Otros materiales como, por ejemplo, bloques de oro, redstone, lapislázuli, diamante, oro y esmeralda, no deberían hacer toda una casa. Por favor, no seas ese tipo de jugador. Estos materiales pueden ser decorativos o ser usados como acentos de color en algunas construcciones. Al fin y al cabo, son materiales coloridos que pueden darle vida a tu casa. Sobre el uso de diorita, bueno, si estás buscando una textura extraña para tu casa, la diorita es perfecta. Por otro lado, si buscas hacer acentos de colores o un color claro sólido, muy probablemente vas a amar el concreto. El concreto es súper sencillo de hacer y se produce fácilmente en grandes cantidades. Con 2 stacks de arena y de grava y un poco de tinte, puedes hacer hasta 4 stacks de concreto. Evita usar bloques con usos especiales o más específicos como bloques de redstone y otros componentes. Si algún día quieres hacer un circuito para automatizar algo en tu casa, podrían estorbarte y romper tu circuito más de una vez. Con los dispensadores va lo mismo. Si alguien busca jugarte una broma, le estás dando todo lo que necesita para hacerte volar por los aires. Aprovechando el tema de los explosivos, cuidado con la obsidiana. Si alguien llega con un cristal de LED, puede causar bastante daño a todo lo que no sea de obsidiana. Recuerda, elige cuidadosamente y si el bloque hace algo raro, quizás sea mejor no usarlo. Consejo 7. Prepara tu terreno. Ya sea que construyas en mundos superplanos o en mundos regulares, a todos nos gusta tener un área sólida y plana donde se pueda planear y construir.
Es por eso que antes de construir, se debe preparar el terreno sobre el que se construirá la casa. Ya sea que construyas un solo edificio o diferentes edificios pequeños, es más práctico y mucho menos tardado construir un terreno previamente aplanado. Sin embargo, en ciertas ocasiones, adaptar la construcción al terreno en el que haremos la base resulta en una base mucho más diversa y vistosa, además de que en ocasiones provee espacios extra o incluso resulta en estructuras completamente interesantes. Puedes combinar terreno plano y natural como te convenga, aplanarlo del todo o no hacerlo para nada, pero siempre recuerda que prepararlo antes de construir nunca está de más. Consejo 8. ¿Falso pero real? Las estructuras del mundo real tienen muchos detalles, tan solo considerando la estructura básica. Columnas, vigas, soportes y otras estructuras suelen resultar bastante útiles de diferentes maneras, ya sea de manera estética o funcional. De la misma manera puedes agregar este tipo de estructuras a tus construcciones para hacerlas un poco más realistas o agregarles ese pequeño elemento que necesitan. Además, podrían ser útiles para agregar un valor extra a tus construcciones y a su estilo. Ojo, no digo que construyas estructuras realistas. Cada quien tiene su propio estilo y formas de hacer las cosas, aunque las estructuras que se añaden no necesitan ser necesariamente para agregar realismo. Hay más tipos de estructuras que puedes agregar para justificar tu construcción. Así puedes aprovechar la manera en la que construyes y darle un toque único a tus construcciones. Por ejemplo, si haces una plataforma voladora, puedes construirle un propulsor, una hélice, globos u otras estructuras similares para justificar que está flotando. Sé creativo y que tus construcciones te reflejen por completo. Consejo 9. Practica o planea. Lo más frustrante que puede resultar de una construcción es empezar a hacerla y quedarte sin inspiración a la mitad de tu construcción. Antes de empezar a construir, es muy buena idea ensayar o construir tu casa en un mundo creativo. Así puedes aprender y recordar las medidas y materiales que necesitas. Te recomiendo empezar con un dibujo o boceto, seguir un mundo superplano, continuar en una copia de tu mundo en creativo y finalmente construirla en tu mundo oficial. Obviamente puedes saltar alguno de estos pasos si te sientes listo para hacer el intento final. Recuerda que todos estos consejos son para tu base. Hay otras estructuras que no requieren tanta planeación y pueden quedar geniales si se hacen en estilo libre. Por ejemplo, el hidrodomo contra la forja. El hidrodomo es planeado, la forja es al estilo libre. Si decides hacer tu base al estilo libre, adelante, espero que te quede genial. Y aunque me encantaría darte más consejos para estilo libre, esto es todo lo que tengo para decir el día de hoy. Me encanta estar de vuelta para hacer videos para ustedes. Únanse a la conversación en mi serie Stream Series para platicar, responder dudas y convivir un buen rato. Muchas gracias por ver el video, espero tengan una excelente semana y que realmente hayan disfrutado este video. Hacerlo para ustedes es lo mejor. Sin nada más que decir, soy de Jarvis27, hasta la próxima. Adiós. Bye. Si se pueden suscribir, eso sería genial. Adiós.